Bien, entonces ya estamos grabando. Entonces vamos a empezar con la primera sesión que es de espondiloartropatías seronegativas. Uy, no puedo ver. Ya, ahora sí. Entonces en esta primera sesión vamos a ver las tres más resaltantes, que son tanto la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva y la artritis psoriásica. Así que empezamos con, en general, qué significa esas espondiloartropatías. En general es una artritis, como ven acá, siempre cuadritos así que les estoy poniendo, tratando de ponerlo como una definición, ¿no? Cada espondilortropatía es una artritis con una afectación de articulaciones de columna vertebral, ¿no? Que acá está, para que lo vean aquí. Eh, ¿no? Siempre va a haber una afectación de columna y dentro de los síntomas más comunes que vamos a ver en esta van a ser, por ejemplo, la dactilitis, que es este dedito en salchicha, ¿no? Un dáctil mano, en este caso un dedo que tiene esta forma. La entesitis, que por ejemplo puede ser una talalgia, en este caso puede ser una fascitis plantar o una talalgia aquí en la entesis del talón. Y la sacroileitis, que es esa artritis en la articulación sacroiliaca, ¿no? Que acá lo podemos ver. Entonces, más o menos con esos dibujitos, o si es que hablamos de espondiloartropatías, traten de tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Y por qué se dicen seronegativas? Porque va a tener un factor reumatoideo negativo y además nódulos reumatoideos negativos, que son otro tipo de presentación. Pero sí van a tener una asociación fuerte con HLA-B27 que va a estar relacionado con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o clase 1, que, ¿vale? Y lo resaltante aquí es lo siguiente. Va a afectar predominantemente a hombres, pero no en todas. Ahora vamos a ver algunas diferencias importantes. Y usualmente va a estar ligado a pacientes menores a 45 años, ¿no? Principalmente entre 20 y 40 años. eh, el dolor siempre va a ser un dolor de tipo inflamatorio. Y en reumato siempre tratan de diferenciar, ¿no? Un dolor mecánico de un dolor inflamatorio, ¿no? Un dolor mecánico de una artrosis eh, no va a mejorar con la actividad. El paciente le va a doler hacer actividad, va a tratar de estar quietecito. Pero el dolor inflamatorio no va a mejorar con el reposo y esa es la principal característica que quiero que recuerden. Porque siempre las preguntas le van a poner, ¿no? Paciente, bla, 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 eh, del dolor no se da reposo. Entonces, hay dolor no se da reposo inflamatorio, ¿no? Y otras características pueden mejorar con la actividad física, se acompaña con rigidez, el paciente se despierta en la noche y hay algunos signos inflamatorios, ¿no? Calor, enrojecimiento, tumefacción y afecta el estado general también. Entonces, las espondiloartropatías, y en especial la espondilitis, va a ser una oligoartritis asimétrica. Esta palabra es clave. Asimétrica de miembros inferiores, principalmente. Va a tener eh, dos afectaciones, ¿no? Axial y periférica. Axial, recuerden, cráneo, columna y caja, o caja torácica. Entonces, donde va a haber una sacroileitis y una espondilitis, ¿no? A este nivel, y espondilitis a nivel en la misma columna, entre cuerpos vertebrales. Y la afectación periférica, una oligoartritis, puede haber entesitis o dactilitis, ¿no? Lo que vemos acá. Predominantemente la anquilosante son las entesitis, pero no significa que no pueda haber dactilitis, que es miembros superiores. También puede haber una de los dedos del pie, pero no, menos frecuente y se va a acompañar de manifestaciones extraarticulares. ¿Vale? El dolor lumbar que va a tener el paciente característicamente en la anquilosante es obviamente el paciente tipo menor de 45 años, es un dolor de tiempo mayor a 3 meses, y se acompaña con esas características, ¿no? Rigidez matutina, también va a mejorar con AINES y el ejercicio, y también va a despertar al paciente. Entonces, cosas claves que quiero que se queden de esa diapositiva es, eh, las espondiloartropatías seronegativas van a tener factor reumatoideo negativo y que van a tener un dolor de tipo inflamatorio. ¿Con qué mejora el dolor inflamatorio? Mejora con dos cosas.
con actividad y con AINES, con la doble A. AINES, ahí se me va el mouse. Eso es lo importante. Mejora con la actividad física y mejora con los AINES, ¿vale? Eh, bien, seguimos entonces. Dentro de las espondiloartropatías seronegativas tenemos la espondilitis anquilosante, que es esta de aquí, este muchacho de acá. Pero no toda afectación lumbar es una espondilitis anquilosante. Puede ser una espondiloartritis axial, ¿no? Que va a generarle al paciente un dolor lumbar muy fuerte, que este, le va a dar rigidez, va a ser de tipo inflamatorio, etcétera. Pero que no necesariamente es espondilitis. En ese caso, afecta el esqueleto axial. Puede ser una cervicalgia, acá, o una lumbalgia. No va a estar, va a estar asociado por una HLA-B27, puede ser, y extraarticularmente puede estar asociado a enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, colitis ulcerativa, y otras manifestaciones, uveitis, entesitis, entre otras, ¿no? Eh, entesitis es articular, disculpen. Entonces, uno puede empezar con un cuadro de espondilioartritis axial y puede que sea una espondilitis anquilosante, pero no necesariamente yo la veo radiográficamente, que es el examen de elección en este caso, ¿no? Por ejemplo, vemos acá una espondiloartritis axial no radiográfica. Es lo mismo de arriba, afecta el esqueleto axial, asociación HLA-B27, pero no tiene esto que es lo característico y lo que siempre deben buscar en una espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante se caracteriza por estas dos características: la sacroileitis y la anquilosis o la anquilosis espinal, ¿no? Que va a estar caracterizada por la presencia de sindesmofitos, que va a tratar como de, entre cuerpo y cuerpo vertebral, hacerlo más chiquito y lo va a generar un dolor muy, muy fuerte al paciente, ¿no? Pero principalmente una sacroileitis a predominio bilateral, es decir, así, para acá y para acá, ¿vale? Y la axial no radiográfica significa que yo no la veo así como está acá. Yo no la veo así, una sacroilitis en ambas articulaciones, pero sí la puedo detectar en una resonancia magnética. En una resonancia magnética ya voy a ver esa sacroilitis o una anquilosis, pero solamente en este examen. Y de estos pacientes que tienen una espondiloartritis axial no radiográfica, el 30% puede progresar a espondilitis anquilosante. Que también le pueden preguntar o pueden ponerle ahí como para asustarlos, es el signo radiográfico clásico de la anquilosis espinal o de los sindesmofitos es la columna en caña de bambú. Caña de bambú. Ahí está. ¿Y por qué lo pongo acá? Para que lo recuerden. En radiografía no se va a ver, solo en resonancia. O sea, si me presenta una espondiloartritis no radiográfica o una radiografía en caña de bambú, no es eso, sino ya sería una anquilosa. Eh, les han puesto también una tabla para los niveles de sacroileitis, o sea, de esta afectación. Eh, pero lo importante es esto, del grado 3 de ciertas características que pueden haber, ¿no? Que la normalidad es inequívoca, o sea, radiografía es muy evidente, aparte de un grado 3, ese es un grado 3, acá lo vi, ahí está. ¿Y qué características va a tener esta sacroilitis? Erosiones, esclerosis y anquilosis. Eso es lo principal que creo que recuerdo. Y acá ya es una anquilosis severa, total, grado 4. Grado 3, grado 1 no hay normal. Perdón, grado 0 nada. Grado 1, sospechoso, cuestionable. Grado 2, mínimo, chiquito. Grado 3, erosión, esclerosis, anquilosis parcial. Eso es lo que quiero que se acuerden. Esto de aquí. Esa parte de acá. Bien. Erosiones, esclerosis y anquilosis.
El diagnóstico principalmente de esta espondilitis es clínico, ¿no? Va a ser un dolor sordo, progresivo, de la posición y de tipo inflamatorio, las características que ya hemos visto. Y puede que les digan en un caso clínico que presenta un dolor alterno en glúteos. Puede ser una manifestación también de esto, ¿no? A nivel sacroiliaco va a ser muy sensible, y la movilidad espinal, que lo van a ver con el test de Schober, es de que usualmente desde S1 más o menos hasta 10 centímetros por arriba, cuando el paciente se agacha, así, eh, si el espacio medido es mayor les han puesto 5, pero el punto de corte es 4, así que háganle caso a su cátedra, mayor de 5 centímetros es positivo o sugestivo de una espondilitis anquilosante. Y otras características, la entesitis, la dactilitis y una artritis axial. Cosas o manifestaciones extraarticulares. El ojo, siempre el reumato piensa en ojo, o muchas de las manifestaciones son en ojo, ¿no? Uveitis, epiescleritis, escleritis, queratoconjuntivitis, etc. Entonces acá, uveitis, lo más frecuente y lo más clásico. Otras cosas, síntomas constitucionales, patología restrictiva tipo EPIT, PIT. Acuérdense que conmigo hemos visto el PIT, así que por ahí traten de repasarlo. Eh, Pueden haber síntomas del tracto gastrointestinal, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia aórtica, nefropatía por IgA, síndrome de Caudequín, entre otros. Pero no se enfoque tanto en recordar todo lo extraarticular. En ese tipo de patologías, enfóquense en lo característico de las extraarticulares. O sea, si lo más frecuente son las uveitis, es acuérdense sí o sí, porque eso también les hace un poco de diferencia, ¿vale? Hasta aquí, no, antes de eso. En la espondilitis anquilosante y en la mayoría de enfermedades reumatológicas hay criterios que han visto de ACR EULAR, 2010, 2011, 2013, etc. Esos criterios no necesariamente son diagnósticos. Yo puedo tener un puntaje, a ver, ¿dónde está? Un puntaje menor al punto de corte que me piden, y aún así diagnosticarlo. Simplemente son unos criterios de clasificación, es lo que quiero que se acuerden, pero te ayudan a orientar tu diagnóstico. Entonces, el criterio para espondilitis anquilosante es un paciente menor de 45 años con un dolor lumbar mayor de 3 meses. Aquí está la clave nuevamente. Dolor lumbar del paciente tipo menor de 45, más de 3 meses. Y puedes tener dos cosas. Una sacroileitis, demostrada en imagen, idealmente RX, radiografía, o un HLA-B27 positivo, más dos criterios clínicos o más un criterio clínico. ¿Cuáles son esos criterios clínicos? Todos los que ves aquí. Dolor lumbar, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis. Todas esas itis, acuérdate, esas cuatro. Si ves una y con sacroilitis, ya estás. Y si ves HLA más dos de esas, ya estás también. Psoriasis, enfermedad inflamatoria, responde a AINES, esto es más o menos de lo mismo. Que tengo antecedente, HLA-B27 es el otro criterio de entrada, y el PCR-BCG elevados, ¿no? Y los de imagen pueden ser en resonancia o una definitiva en radiografía. Acuérdense de esas cuatro. Artritis, entesitis, uveitis, dactilitis. No recuerdo una mnemotecnia para esto, pero DEA de la U. Dactilitis, entesitis, artritis, uveitis, por decirles algo. De aquí, lo importante es esto para, para hablarles de actividad, BASDAI, y funcionalidad, o sea, qué tan funcional es el paciente con su enfermedad, es el BASF. Son las dos escalas que principalmente tienen que acordarse porque puede que les pregunten, ¿no? ¿Qué escala se usa para medir tal? Si es y los marea un poco con los nombres, pero traten de acordarse. Estas dos principalmente. Hay más, pero estas a la cabeza. Para actividad y una para funcionalidad. ¿Y cómo es el manejo? AINES. AINES. Principalmente AINES.
De primera línea, puedes darle naproxeno, indometacina, algunos dicen celecoxib. Usualmente se da de forma continua, no se da, eh, eh, no se da ¿cómo era el nombre? Pero a necesidad, ahí está. No se da necesidad justo cuando le duele, sino él se la da constantemente, ¿no? Y siempre controlan la función renal y están contraindicados los AINES, esto, en enfermedad inflamatoria intestinal. No se da AINES si es que tiene Crohn o si tiene colitis ulcerativa. Y de ahí hay otros, ¿no? TNF-alfa, anti-L17 y los glucocorticoides, ¿no? Etanercept y el secukinumab, eh, por ahí. Lo importante aquí son los AINES, traten de acordarse un poco este, los inhibidores de TNF o los anti-L17, pero no como un esquema de manejo, sino ya como datos muy específicos, ¿no? Eh, si es que hay enfermedad inflamatoria, se le dan inhibidores TNF-alfa, y si es que los AINES no funcionan, eso puede ser una pregunta. Si el AINE no funciona, puedes pasar a glucocorticoides, ¿no? Betametasona, triamcinolona, y hay enfermedad activa, ¿no? Y siempre rehabilitación, terapia física es lo principal. Hasta aquí, de estas cositas, ¿alguna pregunta de espondilitis anquilosante? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Disculpa, ¿puedes repetir la parte de no radiográfica, radiográfica, por favor? Eso me confunde un poco. Ya, claro, claro que sí. Entonces vamos a ponerlo así. Uno, dos, disculpa mi letra, tres y tres. Ya. Bueno, pues todo paciente, eh, antes de llegar a una espondilitis anquilosante, el primer estadio clínico es una espondiloartritis, ¿no? Tiene un dolor inflamatorio, cervicalgia, lumbalgia, etcétera, que, eh, que le, que le imposibilita moverse, mejora con el reposo, mejora con AINES, etcétera. Hay una asociación HLA-B27 y puede tener ciertas manifestaciones extraarticulares, ¿no? Si es que no hay estas dos, estas dos aquí es una espondiloartritis nada más, porque simplemente es una artritis, una inflamación, este, ya sea a nivel bueno, en este caso del esqueleto axial, o sea, columna, caja torácica, cráneo. O sea, piensa en esas articulaciones, ¿no? Y que puede tener manifestaciones articulares, ¿no? La uveitis, la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no tiene ni sacroileitis ni anquilosis. La no radiográfica significa de que es este mismo cuadro, pero solamente puedo ver estas dos de aquí en resonancia magnética. Es lo mismo, solamente que no lo veo en resonancia. Solo lo voy a ver en resonancia, no lo veo en radiografía, porque el estándar para poder clasificarlo, para poder diagnosticarlo, es con radiografía. Y de estos, de la espondiloartritis axial no radiográfica, el 30% llega a una espondilitis anquilosante. Porque puede de que el daño o, o esa sacroilitis sea muy, muy sutil. O sea, puede que, por ejemplo, esa sacroilitis esté grado 1, capaz que grado 2, que principalmente grado 1. No se va a ver en radiografía, es muy difícil verla. Pero si evoluciona, si es mucho más predominante con erosión, anquilosis o esclerosis, ya es una espondilitis anquilosante. Eh, y el 30% progresa. ¿Se entiende ahí más o menos? Es como si fuera una historia natural de enfermedad. Sí, muchas gracias. ¿Mejor? Chévere. Igual si no queda claro, me dice nuevamente. Le dice explicarlo nuevamente. Bien. eh, entonces, la artritis psoriásica es otra espondiloartropatía. Afecta manos y pies. O sea, sí, y o columna. Manos, pies, columna. Eso que se acuerdan con la psoriasis, ¿no?
Acá ven algunas de las características de la artritis psoriásica. Es igual entre hombres y mujeres. Esa es una característica casi única de la artritis psoriásica entre todas las espondiloartropatías, ¿no? Y la otra es más o menos la misma, 30-40. El 30% va a venir con psoriasis. Puede que un paciente debute con, con, con una artritis psoriásica y recién ahí está empezando a desarrollar, ¿no?, todas esas lesiones típicas de psoriasis. Pero el 30% ya viene con un diagnóstico previo de psoriasis. Y también esa es mentirosa, por decirlo así. ¿Por qué? Porque se puede comportar como una oligoartritis asimétrica, como una poliartritis, pero simétrica. La presentación clínica es variable, no siempre es la misma. Y la entesitis es bien frecuente, ¿no? Fascitis plantar o a nivel del Aquiles, ¿no? Y la dactilitis se puede presentar en pie. Aquí estás. Ese dedote en salchicha es una dactilitis. Y otra característica para que lo diferencien de espondilitis anquilosante es lo siguiente. Es unilateral. En espondilitis anquilosante es bilateral. Psoriasis es unilateral y puede ser variable. Puede ser simétrico, puede ser asimétrico. ¿Y qué pasa aquí también? Otro diferencial, porque acá todo es a base de diferenciales. La artritis reumatoidea no afecta la articulación interfalángica distal, pero la artritis psoriásica sí afecta la interfalángica distal, como puede afectar cualquiera de las interfalángicas, y bueno, también del carpo y metacarpo. Pero lo principal es esta diferencia. La artritis psoriásica sí afecta interfalángica distal y la artritis reumatoidea no la va a afectar, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que ya tiene esa artritis, una espondilitis o una entesitis, paso a mis criterios para evaluar. Si tiene 3 o más puntos, a una clasificación, ¿no? Puede tener psoriasis actual, historia personal de psoriasis, o sea que ya está en remisión, o historia familiar, porque solamente el 14 al 30% vienen con psoriasis. Puede tener las lesiones de psoriasis, ¿no? La onicolisis, el pitting, la hiperkeratosis, psoriasis ungueal, el factor reumatoide negativo, la dactilitis, manos y pies. Bueno, acá neoformación ósea, acuérdense de manos y pies, que afecta a manos y pies. Y el manejo aquí es con igual, fármacos modificadores de enfermedad para la psoriasis y los AINES, ¿no? Naproxeno, indometacina, Celcoxib, entre otros. Lo importante aquí es, eh, hasta el 30% vienen con psoriasis, puede ser asimétrico o simétrico. La sacroiliitis es unilateral, solamente en un ladito. Y si afecta la interfalángica distal si lo comparo con artritis reumatoidea, ¿vale? Eso es lo principal. Y para terminar esta parte de espondiloartropatías, tenemos la artritis reactiva o el síndrome de Reiter y las que son asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. La reactiva reacciona, como se dice, ¿no? Es posinfecciosa por ITU, de infección genitourinaria o del tracto gastrointestinal. Y usualmente es una artritis aséptica, o sea, no es de que la infección genere la artritis en sí, o sea, una artritis séptica, sino de que pasa el proceso infeccioso y posterior se limpia, o posterior un proceso, digamos, de washout, o sea, la infección sale del cuerpo, se genera un proceso autoinmune que genera una artritis aséptica, ¿vale? Eso es lo importante. ¿Qué tanto después de esa infección? Unas 6 semanas después. ¿Cómo voy a sospechar? Aquí. Tenemos esa tríada de Ritter, que primero debemos tener un antecedente de una ITU, o de una GECA, por ejemplo, una gastroenteritis, que que se va a presentar con una artritis asimétrica, aguda, aditiva, erosiva y deformante. O sea,
Empieza con una articulación, sigue con otra, las erosionan, es aguda más o menos en este tiempo, se presenta con una uretritis. O sea, acuérdense, si como la predecesora o la que genera todo este proceso es un hito, puede quedar con uretritis. Y siempre en reumato piensen con ojo, conjuntivitis, pero esta es no secretoria, no secretoria. Eh, buena asociación HLA-B27, afecta más a varones. Eso no creo que les pregunten porque no lo he visto en su clase, pero igual se los menciono. En qué causa mm, esta reacción, esta artritis reactiva del tracto gastrointestinal de Moshigella, Salmonella y Campylobacter y genitourinarias Clamidia. Ah, y acá no hay necesariamente tratamiento, es autolimitado a los 6 meses, pero no es que se le haga un tratamiento para curarlo, se le da un tratamiento para controlarlo, ¿no? Y algo importante aquí es, y ese sí es un dato fijo, eh, una de las principales manifestaciones extraarticulares son las úlceras orales. Acá no está, pero bueno, no importa. Son úlceras orales, pero no duelen esas úlceras, no dolorosas. ¿Por qué pongo versus BSET? Porque es uno de los principales diagnósticos diferenciales. Ahorita vamos a ver BSET, que es una vasculitis de vaso variable, y en BSET las úlceras orales son dolorosas y a repetición. O sea, vuelve a aparecer y duele un montón. Pero acá no duele. En las espondiloartropatías no duele. Y la primera manifestación es una entesitis o una artritis. Y también puede haber dactilitis. Y las asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, eh, más allá de que hay una asociación con Crohn, colitis ulcerativa, el paciente va a tener las mismas características, ¿no? Una oligoartritis asimétrica, pero que también puede ser simétrica. Es lo mismo que acá. Puede comportarse de forma variable. Puede ser una oligo asimétrica o puede ser una polisimétrica. Acá es lo mismo. Oligo asimétrica y acá es polisimétrica. Tipo 1 es agudo, autolimitado, el tipo 2 dura. Y el tipo axial se parece a una anquilosante, una sacroileitis, solo se aparecen, pero no es, que puede llegar a una anquilosis. Y las manifestaciones extraarticulares, eritema nodoso, uveitis, escleritis, ojo. Siempre acuérdense de ojo en cada reumatismo. Y ya, eso es todo de espondiloartropatías. Aquí sí, ese cuadro que les han puesto en su teo es bien importante y traten siempre de usar estos, de evaluar cuál es el dato que se aleja de todos. Por ejemplo, en la edad de presentación, la que menos edad tiene para presentarse es la espondilitis anquilosante, 20 años. Todas todas son más frecuentes en hombres, 3, 3-1, 2-1. La que es igual, la psoriática. Eso acuérdense, aquí. El, las articulaciones periféricas más afectadas es en la psoriática y la reactiva, no tanto en la espondilitis anquilosante. ¿Dónde hay más afectación axial? Obviamente es la anquilosante, siempre va a tener una afectación axial junto con la reactiva. Pero en la psoriática y en la asociada a Crohn o colitis, no tanto. La dactritis es más común en la artritis psoriática. No significa que seas únicamente ahí, solamente es más común. La entesitis, 2 versus 2. Artritis psoriática y espondilitis sí es común, pero no tanto en las demás. Y las lesiones de uña, unguiales, oye, ¿dónde están mis? Ya. Estas de aquí son más frecuentes en psoriasis. Recuerden que psoriasis también puede llegar a uñas. Entonces, si les hablan de lesión unguial, asociada a afectación de articulaciones periféricas, piensen artritis psoriásica. Y la que más se asocia a HLA-B27, uy, esto no era, es la espondilitis anquilosante, con un 90%.
Todas se asocian, pero la que menos, enfermedad inflamatoria intestinal. Y por ahí artritis psoriásica. Pero la que más, espondilitis anquilosante. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Chévere, muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente parte. Aquí. Si se animan, la responden. A ver, les doy un par de minutitos. Son preguntas de NAM que les voy a tratar de sacarlas. Recuerden que ahora ya en sexto tenemos que dar NAM, así que qué mejor que más temprano para ir preparándose. A ver, les doy 2 minutos por si quieren empezar con uno o con cualquiera, como deseen. Igual vamos a revisar cada uno. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Se animan? Si desean, pueden usar el chat también, no hay ningún problema. Me acabo de dar cuenta que puse lo mismo. Estamos en lo mismo. Bueno, si se animan, me avisan. Bien, empecemos. Pregunta, Dios, es uno. Eh, Vamos a ver. Abogado de 28 años presenta hace 6 meses, 28 años, 6 meses, un dolor lumbosacro. Una, pienso una artritis. Una artritis a nivel lumbosacro. Que no se de reposo. No se de reposo. Dolor inflamatorio. Radiografía pélvica muestra signos de sacroileitis bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien se anima? Espondilitis anquilosante. Muy bien. Una espondilitis anquilosante. Osteoartritis de columna no puede ser. Eh, ¿Dónde está esto? Sí, no. Aquí. Espondilitis, osteoartritis de columna no puede ser porque el dolor no se da reposo. Un osteoartritis solamente va a ser un dolor también asociado a un dolor mecánico y sobre todo no va a presentar sacroilitis bilateral. Perdón, sí puede presentar ese tipo de dolor, pero no va a presentar sacroilitis. Es lo predominante, lo más importante. Espondilitis indiferenciada, no, porque ya tengo
un hallazgo radiográfico. Artritis enteropática, o que también les pueden poner así, o asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, no porque no tengo un antecedente. Y la reactiva tampoco puede ser porque tampoco tengo un antecedente previo de una enfermedad de una infección genitourinaria o del tracto gastrointestinal. Entonces, por ende, anquilosante. Esa que es la misma, ¿alguien se anima? Vamos a ver entonces. Ya. Paciente varón de 45 años de edad refiere que desde su segunda década de vida, 20 años, dolor a reposo a nivel glúteo y lumbar, que calma parcialmente con analgésicos. Radiografía de columna donde se evidencia osteofitos y algunos sindesmofitos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? ¿Alguien se anima? También espondilitis anquilosante. Muy bien. Muy bien. Espondilitis anquilosante, correcto. Psoriásica, no me dan tantos datos como para pensar en una artritis psoriásica. Reumatoide juvenil no tiene nada que ver. Lupus tampoco tiene mucho que ver, falta más clínica, por decir así. Y algo de algunas cosas más específicas de serología. Artrosis no puede ser, porque por el tipo de dolor. Entonces, espondilitis anquilosante, check. Y vamos con esta última. Preescolar de 6 años, dolor de ambos tobillos, impotencia, malestar, astenia. 2 semanas antes, cuadro de diarrea disentérica, lesiones orales, dolor y aumento de volumen en ambos tobillos. Dolor se refiere a un dolor inespecífico, no necesariamente de la úlcera. Es de 6 años y tienes impotencia en ambos tobillos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Artritis reactiva. Muy bien, es una artritis reactiva. Dermatomiositis no tiene nada que ver. Artritis postinfecciosa, hay otro tipo de artritis postinfecciosa, pero no es no es la característica de una artritis reactiva, ¿no? Una postinfecciosa debería tener un componente, o sea, infeccioso, pero de clínica, no necesariamente de, de antecedente. Aquí ya ha pasado cierto tiempo, 2 semanas antes. O sea, ya el cuadro infeccioso ya se resolvió y no hay nada que me dé una señal de una clínica de infecciosa. Artritis idiopática juvenil, no tengo un antecedente, hay una etiología. Lupus, no. Artritis reactiva. Bien, es justo lo que vemos acá. Artritis reactiva, espondilitis. Es lo que- Bien, entonces ahora vamos a pasar a vasculitis. Voy a dar 2 minutos de descanso. Voy a dejar de grabar porque